Dios. Gloria a Dios. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados y aparecerá los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre nuestro que estás en los cielos, esta palabra que tú me has dado, queremos, Dios, deseo con todo mi corazón que tu Espíritu Santo me use, pero también que tu Espíritu Santo les dé entendimiento a tus hijos, a tu pueblo aquí reunido, para que todos podamos recibirla y sobre todo, Padre, que tu palabra traiga vida, que tu palabra nos dé dirección, que tu palabra pueda estar en nuestra mente y en nuestro corazón y que la creamos y que la pongamos en práctica y que la podamos enseñar a otros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que estamos abordando es una serie de varios estudios bíblicos, es el juicio eterno. Y los voy a poner en el contexto. Vayamos al capítulo 6 de Hebreos y dice así el capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El apóstol que escribe esta carta, esta epístola, está diciendo que nosotros debemos ir cada día a la perfección, pero siempre cimentados en las doctrinas básicas de la fe cristiana. No significa que ya no las tomemos en cuenta, significa que deben estar como fundamento, pero que debemos crecer. Ahora, aquí menciona 6 y vamos a leerlas. A lo mejor usted las puede enumerar. La doctrina es uno, arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas. A ver, diga, el arrepentimiento de obras muertas. 2, la fe en Dios. Repita conmigo. 3, la doctrina de bautismos. La imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. 6 doctrinas, 6 doctrinas básicas, 6 doctrinas fundamentales que el escritor a los hebreos dice que son los rudimentos del creyente. Lea, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cuando dice rudimentos es lo básico, lo que es la base, el inicio y el fundamento para continuar. Entonces la Biblia nos dice que hay rudimentos o doctrinas básicas para el cristiano. Y una de ellas es el juicio eterno. Por eso en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí entonces menciona nuevamente el escritor a los hebreos que hay una muerte, todos vamos a experimentar la muerte, quizá algunos no, porque Cristo vendrá por ellos o vendrá por nosotros, no sabemos.
pero dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Después, que sigue el juicio. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Bueno, entonces hablamos del juicio, y cuando se menciona esa palabra, ya lo dije, para muchos es aterrador, porque habla de que Dios, quien es el que está autorizado para dar el juicio, el pago, la retribución, Él vendrá y dice la Biblia que hará juicio. Y cuando hablábamos de esto, dos cosas implican dentro del juicio. Primero, la responsabilidad del hombre, y segundo, el juicio de Dios, la justicia de Dios. La primera cosa, la responsabilidad del hombre, es porque Dios a nosotros nos ha dado conciencia, la capacidad moral interna que tenemos para poder saber que lo que estamos haciendo no está bien o está bien. Es necesario que nosotros, cuando maduremos, entonces nos vamos a dar cuenta de que somos responsables. Una de las características de la madurez es hacerse responsable. Y hacerse responsable significa que Él va a dar cuentas, que Él va a responder por lo que hizo, por lo que hemos hecho. ¿Cuántos de ustedes aquí hoy, que están aquí entre nosotros, saben que un día vamos a dar cuenta a Dios? Que vamos a responder por todo lo que hayamos hecho. Somos responsables. Y repito, cuando crece uno como una persona en la población, en la comunidad de nuestra nación, llega un momento que dicen, tú eres responsable porque tú ya eres mayor de edad. Y a los 18 años aquí en nuestro país, México, las personas se les dice ya son responsables. Es más, si alguien se quiere casar y tiene menos de 18 años, le dice, pues es que quiero que venga tu mamá y tu papá para que también ellos digan si están de acuerdo. Es decir, tiene que ser mayor de edad. Bueno, en la vida cristiana de igual manera, nosotros cuando ya somos maduros, ya entendemos que somos responsables. Ahora, la otra parte del juicio de Dios tiene que ver con la justicia de Dios. El único que va a juzgar al mundo, a la humanidad, es Dios. Y todos los que vamos a rendir cuentas somos nosotros los seres humanos. ¿Por qué Dios? Porque Él es el único ser que es digno de recibir el que todos le den cuentas. Porque Él es el creador, porque Él es el sustentador, porque Él es el hacedor de todo, porque Él es Dios, simplemente, Él es justo. Así que hoy quiero hablar de dos temas respecto al juicio. Básicamente el primero. Hace 8 días vimos un tema, ahora el tema de hoy es el juicio de Dios ya comenzó. El juicio de Dios ya comenzó. Ese es el tema. ¿Y cómo podemos saber que el juicio de Dios ya comenzó? Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. ¿Todos están aquí, hermanos? ¿Sí? Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 8. Cuando lo tengan pueden decir gloria a Dios. Ya sabemos que lo tienen. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El juicio de Dios ya comenzó. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado se pueden ver hoy en día. Y es una manera en que Dios dice, te voy a demostrar cómo yo sí castigo lo que tú haces. Cómo yo sí te doy a ti lo que tú mereces. Todo lo que el hombre sembrare. La Biblia nos dice que Adán y Eva, todos sabemos eso. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Comieron del fruto. ¿Sí saben eso, verdad, hermanos? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, leído, hablado? Adán y Eva comieron el fruto del árbol del bien y del mal que Dios les dijo no coman. Después de eso, la Biblia dice que Dios le dijo a la mujer, con dolor darás a luz a tus hijos. Esa es la consecuencia. Entonces, en un sentido ya, sí hablamos del juicio venidero, del juicio eterno de Dios que vendrá, pero ya comenzó. Y comenzó cuando ya vemos las consecuencias del pecado. ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué hay dolor en esta tierra? Porque son las consecuencias del pecado. Dios ha establecido todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Así que las consecuencias del pecado son demostración del juicio de Dios sobre el pecado. Las consecuencias del pecado son la demostración de que Dios es justo. Y yo creo que, amados hermanos, no se nos debe olvidar, a ustedes jóvenes, a nosotros ya grandes, no se nos debe olvidar, todo lo que sembramos, todo lo que sembremos, vamos a cosechar. Si sembramos para nuestra carne, de la carne cosecharemos muerte. Si sembramos para el Espíritu, no Espíritu Santo, sino el Espíritu del hombre, cosecharemos vida. Para el cuerpo corruptible, pues muerte. Para el Espíritu, vida. El pecado, cuando llega a nuestro cuerpo, o sea, cuando cometemos el pecado, ¿qué vamos a hacer? Como que estamos sembrando. Cuando nosotros pecamos, estamos sembrando. Y no solamente nosotros estamos sembrando para nosotros, sino que muchas veces estamos sembrando para nuestra descendencia. Mire, hay una historia en la Biblia, narra del pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Eso se encuentra en Números, el libro de Números. El pueblo de Dios fue incrédulo, no creyó a Dios. Ese es un pecado, no creerle a Dios. Moisés había enviado 12 espías para que fueran a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y esos 12 espías vieron que había unas murallas muy grandes que rodeaban la ciudad. Ellos vieron que había gigantes, hombres muy altos, gigantes en esa tierra. Ellos vieron efectivamente que había mucha vegetación, que había árboles, que había plantas, que había agua. Ellos vieron que había en esa tierra grande riqueza. Había casas, había huertos, había, muchas cosas ya en ese lugar. Y trajeron de muestra unos racimos de uvas grandísimos que entre 2 personas cargaron
esos racimos. Trajeron como muestra. Y 12 espías fueron, de los cuales 2, que eran Josué y Caleb, dijeron: vamos, porque Dios dijo que esa tierra nos las va a entregar. Vamos, Dios nos las va a dar. Ellos estaban muy contentos, tenían fe que Dios se las iba a dar, porque se las había prometido. Pero los otros 10 no creyeron y dijeron a Moisés, llorando, murmurando, quejándose, y le estaban reclamando diciendo: ¿a eso nos trajiste aquí? ¿Para que seamos muertos por esas personas? Somos como langostas delante de ellos. Y estaban de manera negativa, quejándose, hasta lloraron de coraje, de enojo. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: apártate de ellos, porque los voy a destruir. Ya son muchas veces que se han rebelado contra mí. Y Moisés comenzó a clamar y le dijo: Dios, no hagas eso, no hagas eso. La verdad, no lo hagas, no por el pueblo, porque el pueblo merece que tú lo castigues. El pueblo es incrédulo. Entonces yo no apelo a la obediencia de los hebreos, más bien yo apelo a tu misericordia. Por tu gran misericordia no hagas eso. Por tu grande amor no lo hagas. Y por tu nombre no lo hagas. Porque ¿qué va a decir la gente? ¿Que para eso lo sacaste, para destruirles? No lo hagas. Y entonces Dios dijo: está bien, los voy a perdonar. Sí, los voy a perdonar, pero castigaré su pecado. Quiero llevarles a ese pasaje. Vamos a Números. Sí, dice, los voy a perdonar, pero voy a castigar su pecado. O sea que es interesante. Dice, capítulo 13, vemos cómo Dios les dice: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Luego regresan el capítulo 14. Dice, entonces dieron voces y gritos, lloró el pueblo toda esa noche. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. ¿Para qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa. El versículo 3. ¿No sería mejor que nos regresemos a Egipto? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué dijeron? Estuvieron: perdona, Señor, perdona a todo el pueblo, ¿verdad? Se postraron sobre su rostro. Y Josué y Caleb dijeron: no, la tierra es buena. En gran manera, dice el versículo 7, es buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Y les están diciendo Caleb y Josué a todo el pueblo: no sean rebeldes, no teman, porque nosotros los comeremos como pan. Pero la multitud se enojó y dijo: los vamos a apedrear. Entonces el versículo 11 dice que dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los voy a herir de mortandad, los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová,
y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Cuántas veces lo perdonó? Muchas veces. Y entonces dice el versículo 20, Jehová dijo, yo lo he perdonado. Yo lo he perdonado. Tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Sí, yo los he perdonado, pero dice el versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Solamente Caleb y Josué. Y aquí vemos algo muy importante. Dios dice, sí, yo perdono, pero habrá consecuencias. Muchas veces yo lo he visto. Dios perdona nuestros pecados y también nos libra de las consecuencias de nuestros pecados, pero otras veces no. ¿Y saben por qué vienen las consecuencias? Para que toda la vida estemos recordando que hay consecuencias por lo que hicimos. Hay creyentes, hermanos, que Dios los perdona, nos perdona a todos, y adoran a Dios y cantan, pero toda su vida siguen arrastrando las consecuencias de lo que hicieron. Hablemos de muchos ejemplos. El matrimonio, tomar malas decisiones. Se casan con una persona que no fue dentro de la voluntad de Dios y Dios los perdona. Sí, Dios los perdona, pero están sufriendo las consecuencias por desobedecer. ¿Sí? Y así vamos a ver más ejemplos. Entonces, el juicio de Dios ya comenzó. Y ya comenzó cuando nosotros vemos que lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Que el pecado trae la muerte, tarde o temprano. Y yo les dije hace ya unos días, yo tengo un lema, y como soltero yo tenía ese lema. Yo no quiero pecar. Ustedes y yo quizá han estado expuestos a la tentación de muchas maneras. Y yo como adolescente estaba expuesto a tentaciones, a tomar, a hacer tantas otras cosas. Mis compañeros de escuela me decían, vamos, pero yo decía, no. Y yo tenía este lema, no, porque mi pecado me va a alcanzar. Tarde o temprano, lo que yo haga, aún sea en la oscuridad, aún sea a escondidas, aunque nadie se entere, un día se van a dar cuenta. Hemos escuchado historias de creyentes que están en algún ministerio, puede ser en la alabanza, puede ser en la predicación de la palabra, y tienen escondido ese pecado. Nadie sabe, pero de repente sale a la luz. Siempre saldrá a la luz. Tarde o temprano. Dice Jesús, lo que se haya hecho en lo oscuro, a escondidas, en las tinieblas, saldrá a la luz. Un día. Y será terrible, una vergüenza. ¿Cómo que esta persona, y estaba en la alabanza, cómo, y estaba predicando, y ya tiene años que está haciendo eso? No puede ser. Sale a la luz. Todo saldrá a la luz. Aunque la gente lo niegue, aunque la gente lo quiera ocultar.
Sí, por ejemplo, alguien dice, es que eres un estafador. Bueno, algún día va a salir a la luz si lo estamos escondiendo. Todo sale a la luz. Es que eres un adúltero y lo niega. Algún día va a salir a la luz. Va a salir a la luz. Y muchas veces sale a la luz cuando la mujer está embarazada, cuando ya no se puede hacer nada. Sale a la luz porque dice, es que murió de SIDA. ¿Y cómo es que se murió de SIDA? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es que hizo algo, es que vino, es que alguien lo mató. ¿Y quién era? Ah, empezaron las investigaciones y resulta que este hombre andaba en esto y en esto y en esto. ¿Mm? Algún día, sí, esas frases, todo lo que siembras vas a cosechar. 3, tu pecado te va a alcanzar, es decir, las consecuencias van a venir. Y 3, todo lo que tú hagas en lo oscuro, en las tinieblas, a escondidas, un día saldrá a la luz. Siembras para tu carne, vas a cosechar muerte, va a salir a la luz. Y por eso las consecuencias del pecado son una muestra del juicio de Dios. Otra cosa que yo veo que el juicio de Dios ya comenzó es, bueno, antes de Jeremías, acompáñame a ver Jeremías. ¿Están aquí, hermanos? Capítulo 2, Jeremías 2. Si todos nosotros los jóvenes, bueno, digo nosotros los jóvenes, si todos los jóvenes, si todos los niños y todos nosotros los adultos tuviéramos la convicción de las palabras de Dios, amados, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amados, dice Jeremías 2:19, a ver, ¿cómo dice? Tu maldad te castigará. ¿Otra vez? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Debes saber que es amargo, dice. Qué tan malo y qué tan amargo es haber dejado a Jehová, tu Dios, y que te faltara el temor en ti. Es importante tener el temor de Dios. Y temor de Dios es, Él juzga, Él disciplina, Él castiga, Él nos da el pago. Hay personas que se burlan porque ellos no quieren aceptar que Dios es el juez. Se burlan. Pero dice la Biblia, tu maldad te castigará. Y saben, muchas veces se sufre en la carne. Todo lo que hacemos lo sufrimos en la carne, en el cuerpo. Enfermos, el alma, el cuerpo, el espíritu, alejados de la comunión con Dios, batallando con las finanzas, teniendo problemas con la salud, teniendo problemas con los hijos. Todo eso son consecuencias de la maldad que uno ha cometido. Pero también, no solo son consecuencias en nuestra carne, sino lo vamos a ver con nuestra descendencia. Dios le dijo a este pueblo, los voy a perdonar. Sí, sí los voy a perdonar. Nos gusta eso, ¿verdad, hermanos? Nos va a perdonar. Pero dice, yo castigaré tu maldad sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Y no quiere decir que los hijos pagan por los padres, no. El padre está pagando, pero desafortunadamente no vive solo. Vive con la esposa, con los hijos, y entonces vienen las consecuencias. Por ejemplo, yo estoy imaginando ahora, el padre cometió algo que Dios dijo que no, y sufre, ya lo meten a la cárcel.
o lo obligan a pagar y ahora los hijos ya no tienen suficiente comida, ya no pueden ir a la escuela. Ahora la vergüenza porque sus amigos se enteran de lo que le pasó al padre de estos niños. ¿Me entiende? También sufren los hijos. Todo lo que nosotros cometamos en la carne, hermanos, no solamente nosotros sufrimos las consecuencias. Por eso le dije una ocasión a una persona, porque decía, ay, ¿qué tiene de malo? Yo voy a comer lo que sea, total, me voy a morir. Si de golosos y dragones están llenos los panteones, ¿qué tiene de malo? Pues hay que comer. Y yo un día le dije, bueno, el problema es que no, pues está bien que coma usted y que usted se muera, pero el problema es que nos meten problemas a nosotros. Hay que estar ahí en el hospital cuidándola a usted. Hay que estar haciendo trabajo extra cuando no teníamos que hacerlo porque usted no se atendió, no obedeció. Ahora tenemos que estar ahí haciendo algo por culpa de sus actos. No sé si me entiende. Entonces, hay personas que se defienden diciendo, ¿qué tiene de malo? Ya, si me muero, pues ya. Es más, soy yo, no eres tú. No. Bueno, se lo he escuchado en comentarios, en todo. Y yo digo, no. Si estuviera solo en la Luna y en Marte, en algún otro planeta, pues sí. El problema es que está con su familia y su esposa y sus hijos sufren las consecuencias. Entonces, okay. El juicio de Dios ha comenzado porque hay maldad en la tierra. Como dice la Biblia en Isaías capítulo 2, versículo 4. Isaías 2, 4. ¿Alaban a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta es una profecía del cumplimiento de Dios que ya pronto viene. El pueblo de Israel, la Biblia dice que verá cómo Dios juzgará a esas naciones que pelearon contra Israel. Pero ese es un ejemplo. Pero hay porciones en la Biblia, por ejemplo, vamos a ver Jeremías 23:10, un poquitito adelante. Jeremías 23:10. Porque la tierra está llena de adúlteros, y a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Solo es un ejemplo aquí. Por causa de los adúlteros hay maldición en la tierra. Miren, estamos sufriendo en nuestro país ya 5 años de sequía. 5 años de sequía. Los mantos de agua, los mantos acuíferos, están bajando mucho, han bajado mucho. Ustedes escucharon las noticias de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cómo pasó un problema por falta de agua. No solo eso, hay otros lugares de nuestro país, México, aquí en Oaxaca, hay maldición. ¿Sabe por qué? Por varios pecados. Yo veo uno, la idolatría. La gente, en lugar de adorar a Dios, Dios vivo y verdadero, Dios invisible, porque Él es espíritu, en lugar de darle la gloria a Dios,
y adorarlo, honrarlo, solo a Él. La gente adora a las criaturas. La gente adora ídolos. Va a santuarios, idolatría. La gente no adora al Dios vivo y verdadero. Es terrible. La inmoralidad, la avaricia, la violencia, la codicia, el materialismo, bueno, tantas cosas. Hermanos, la tierra está sufriendo por el pecado. Entonces, el juicio de Dios ya comenzó. Cuando vemos que hay inundaciones, cuando vemos que hay incendios forestales, kilómetros y kilómetros cuadrados o hectáreas de bosques quemados, cuando vemos que ha aumentado el calor, cuando vemos que quizá usted decía, ¿cuándo en la vida de Nochistlán había bajado a -2 grados bajo cero? ¿Cuándo? Y de repente van a llegar a ver, como hace algunos años, las bolas así de granizo que van a caer. La Biblia dice que un granizo pesará un talento. ¿Por qué? Porque Dios es malo, porque el hombre está sembrando y eso está cosechando muerte. ¿Cómo dice la Biblia en Ezequiel 6:11? Un poquito después de Jeremías está Ezequiel 6:11. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ¡ay! Por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Espada, hambre y pestilencia. ¿Sabe qué habla de espada? Violencia. Hay datos tristes de nuestro país. ¿Cuánta violencia hay en nuestro país? Escuchamos datos, yo puedo decir, tristes. Si alguien dijera desgarradores. 80 muertos cada día en México. Secuestros, levantamientos, asesinatos. Bueno, terrible. Habla de violencia, muerte, guerra, pleitos. Aquí cerca, pueblo contra pueblo, peleándose. Hambre, amados. Nos asustamos hace unos días cuando escuché a 50 pesos el kilo de tomate. Tomate es el jitomate rojo, tomate. 50 pesos. La Biblia dice que un medio kilo de trigo, dice, una libra valdrá un denario. Medio kilo de trigo, lo que sea el trabajo el salario de un día. Si ya no hay agua, estaba caminando, recorriendo árboles, arbustos secos, quemados por el hielo. Supe de unas familias, estaban en su casa, aquí cerca, en unas comunidades aquí cerca. Tenían decenas de invernaderos. Estaban cultivando tomate. Cuando sintieron el frío y dijeron, tenemos que hacer algo, salieron, quisieron prender por ahí unas fogatas, no pudieron ni siquiera hacer nada. Literalmente todo el tomate se quemó. Millones de pesos. La gente estaba llorando, porque todo su trabajo se fue a la basura, prácticamente. Amados, estamos viendo ya las consecuencias todavía. Dice la Biblia en Romanos 8,
la tierra gime. La tierra. Dice la Biblia que naciones grandes van a caer, hermanos. Dios es el que levanta naciones, dice reyes, y también hace caer reyes. Vean lo que dice Jeremías 23:10. Perdón, Ezequiel 23:10. Dice, ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. ¿Está hablando de quiénes? De Israel. Es una alegoría. La representa como una mujer. Porque dice, descubrieron su desnudez. Cuando habla de eso, habla de inmoralidad sexual. Por tanta inmoralidad sexual. Quiero que regresen un poquito a Jeremías 30, el versículo 16. Es lo que Dios dice y estamos viendo. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. ¿Saben qué quiere decir eso? La nación que devora será devorada. La nación que oprime será oprimida. La nación que hizo guerra contra otros, otros le harán guerra. O sea, esto es lo que estamos viendo. Dios es el juez de las naciones. Él levanta reyes y hace caer a reyes. Dios dice Pablo, Dios pone y quita reyes. Él va a ser exaltado. El juicio de Dios ya empezó dentro de la iglesia. Ya vimos por el pecado, cuando cometemos pecado hay consecuencias. Por todo lo que se ha hecho, hay sequía. Ya no hablé de pestilencia. ¿Sabe qué es la pestilencia? En este contexto son como epidemias o pandemias. La palabra pan significa todo. Cuando es en todo el mundo es una pandemia. Cuando es una epidemia, nada más es local. Pandemia es ya a nivel global. Y estamos viendo, por ejemplo, el cáncer. Hay datos en nuestro país que dicen, este año se incrementará un 75% los casos de cáncer. Problemas. Porque la gente no tiene cuidado con su dieta. Porque la gente no tiene cuidado al exponerse a ciertos aparatos que generan radiación. En fin, las consecuencias. Cáncer. Hambre. Número 3, cuando dije el juicio de Dios ya comenzó, es porque, como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El juicio de Dios ya comenzó en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Y saben cómo, amados? Como dice el Salmo 73, Asaf decía, todos los días, el Salmo 73, todos los días yo busco a Dios, le pido hacer su voluntad.
Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Cómo? He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es tremendo. La Biblia nos habla que Dios está haciendo o está disciplinando a su pueblo. Es una forma de purificar la iglesia. Entonces, las aflicciones que Dios permite a la iglesia son parte del propósito de Dios para que seamos perfeccionados, limpiados. Porque Él no quiere que seamos condenados con el mundo. Entonces, la disciplina de Dios es para salvación. Es para que estemos bien. Si Dios hace algo con nosotros, lo hace porque quiere que estemos bien. Es para nuestro bien. Dice la Biblia en Primera de Corintios 11:31. Lo leemos muchas veces o lo hemos leído muchas veces, pero lo quiero repetir nuevamente. Primera de Corintios 11, versículo 31. Y dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y el contexto está antes, dice, por lo cual hay muchos que están enfermos y debilitados. Amados, dice Dios, si nos examinásemos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados, es porque Él quiere que no seamos condenados con el mundo. Y algunos están sufriendo porque están enfermos y debilitados. No todas las enfermedades son por castigo o disciplina de Dios. Son el resultado del pecado que está presente en la tierra. Pero otras sí. Por eso es necesario, vamos a examinarnos. Es tiempo de que nosotros estemos limpiándonos, purificándonos, porque el juicio de Dios ha comenzado en la casa, en su casa. Porque si vamos a juzgar a los ángeles, dice, pues primero vamos a empezar aquí. Y cuando dice eso, no solamente se refiere a nosotros, sino que también se refiere que nosotros no toleremos el pecado que hay en la iglesia. El apóstol Pablo menciona de la iglesia de Corinto, que estaba permitiendo que un hombre estuviera en la iglesia y como si nada. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cuándo vamos a jugar? Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo vamos a comer? Venga, hermano, acompáñame, vamos a hacer aquí tequio. Pero este hombre vivía con su madrastra, había incesto, y todos un abrazo, y hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, chócala. Ahí andaban con él. Y nunca le decían, arrepiéntete. El pecado en la iglesia tiene que ser juzgado. Dios trata con los creyentes a través de disciplina y corrección. El creyente que no está bajo disciplina no es hijo de Dios. Porque dice la Biblia que así como el padre que ama corrige a su hijo, así Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Pero yo siempre le digo, Dios, quiero obedecer cuando tú hables. Porque cuando papá dice, hijo, escúchame, si no me escuchas, entonces vamos a tener que usar otro método. Y yo le digo, Dios, no quiero que uses tú otro método.
quiero ser obediente a la primera y cuando tú me hables. No quiero ser rebelde. Porque si soy su hijo, me va a disciplinar porque me ama. Y a veces la disciplina duele, como dice Hebreos, duele, pero es para nuestro bien. Pero yo no quiero, hermanos, quiero portarme bien. ¿Cuántos se quieren portar bien? ¿Cuántos quieren más bien obedecer a Dios? Vamos a orar.